Que el Señor les bendiga, amados hermanos. En esta mañana damos gracias al Señor por un día más que Él nos regala, por la bendición de poder estar compartiendo con ustedes una vez más la enseñanza de la palabra del Señor. Quiero aprovechar este momento para saludar a aquellos hermanos que nos están mirando a través de este medio. Les saluda su amigo y hermano, el hermano Lagos. En primer lugar, a los hermanos de la Iglesia del Tabernáculo. Espero que sean bendecidos a través de esta palabra y también a todos aquellos amigos y hermanos que nos ven en cualquier parte del planeta a través de este medio. En esta mañana, hermanos, la escuela dominical que nos corresponde estudiar es una clase, una enseñanza maravillosa, muy preciosa, titulada El único y verdadero evangelio. Y está basada en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, a los Gálatas. Y el versículo que quiero compartir con ustedes para empezar esta clase se encuentra en Gálatas capítulo 1, versículo 9. Y dice así: Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amado, en esta mañana yo quiero empezar haciendo una oración para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Ahí donde está usted en esta mañana puede inclinar su rostro y ore juntamente conmigo para que sea el Señor hablándonos. Amantísimo y Padre que estás en los cielos, te adoramos, bendecimos tu santo y poderoso nombre en esta mañana. Te damos gracias por este privilegio maravilloso que nos regalas de poder compartir tu palabra preciosa con el pueblo. Aunque no estemos reunidos todos en un mismo sitio, estamos unidos en un mismo espíritu en esta mañana. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que sea tu Espíritu Santo preparando el terreno allá donde nos están escuchando corazones que tienen a Cristo, los que no tienen a Cristo, que en esta mañana puedan recibirlo a través del mensaje de esta palabra. Me deposito en tus manos y deposito al pueblo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti sea la gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, es una bendición poder compartir con ustedes esta preciosa enseñanza. Leíamos el versículo 9 del capítulo 1 de Gálatas y observábamos cómo el apóstol Pablo está amonestando algo que sorprendentemente no ha dejado de existir en todo el tiempo de la cristiandad. Y a través de este estudio, hermano, hoy aprenderemos que la salvación se obtiene solamente por la fe en Jesucristo. Esa es la base principal de esta enseñanza. Porque al igual que al apóstol Pablo, yo, hermano, repito esta verdad en esta mañana, que cualquiera que predique un evangelio diferente al de las Sagradas Escrituras está bajo maldición. Porque el evangelio que yo predico es el único y verdadero evangelio. El evangelio que yo predico, hermano, es el evangelio de Cristo. No es el evangelio de la prosperidad, es el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino de los cielos. Hermano, hoy en día encontramos y vemos muchos que andan predicando y son falsos maestros, que andan enseñando otro evangelio. Nosotros no predicamos ese tipo de evangelio. Predicamos el verdadero evangelio de Jesucristo, el evangelio del Señor Jesucristo. Y lo repito para que usted no se olvide de que el evangelio que enseñamos en nuestra iglesia, el tabernáculo, es el evangelio del Señor Jesucristo. No enseñamos otro evangelio basado en otro principio. Lo basamos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Note que esto ha ocurrido, hermanos, durante toda la historia de la iglesia cristiana. Y en el tiempo de la iglesia de los Gálatas, esto se estaba, hermano, dando a conocer en gran manera y se estaban las personas, los creyentes, alejando del camino de la verdad por la obra de aquellos falsos maestros. Y las mismas almas de los creyentes, podríamos decir, estaban en juego. Y al igual que el apóstol Pablo, amado hermano, tenemos que ser firmes con lo que nosotros hablamos, puesto que Cristo nos ha enseñado que el valor de una sola alma vale más que todas las riquezas del mundo. El Señor lo ha enseñado. Él lo dijo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, por lo tanto, hermanos, con firmeza y con poder debemos advertir a los falsos maestros y a los creyentes que Dios tiene un único mensaje. Y el mensaje es el evangelio de Jesucristo. Solo se debe de obedecer, se debe de predicar, se debe de enseñar y seguir el evangelio de Dios.
Por lo tanto, en esta mañana, en primer lugar, quiero empezar, como la clase lo indica, haciendo una advertencia contra los falsos evangelios, contra los falsos maestros. Y lo hace el apóstol Pablo en el versículo 6 del capítulo 1. Y mire lo que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermano, al igual que el apóstol Pablo, nosotros nos sorprendemos muchas veces cuando enseñamos la verdad y muy temprano observamos a personas que han sido educadas en el evangelio verdadero, los vemos en un lugar equivocado, yendo por una senda equivocada. Porque el verdadero evangelio de Dios, hermano, acababa de ser declarado por el apóstol Pablo en la iglesia de los Gálatas. Cristo murió para salvarnos de la maldición de nuestros pecados y de la muerte. Y que, hermano, pudiéramos vivir eternamente con Dios en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Eso es lo que la palabra del Señor, ese es el evangelio que había enseñado el apóstol Pablo. No hay nada más que agregarle, no hay ni siquiera que agregarle ni quitarle. Pero al parecer los Gálatas estaban practicando otro tipo de evangelio, algo muy peligroso. Amado hermano, mucha gente lo toma a la ligera, las enseñanzas en contra de las falsas doctrinas. Creen que es porque uno aquí está en contra nada más de ese tipo de enseñanza. Y no, es que hay un grave peligro. Pablo estaba sorprendido, hermano, de la actitud de los Gálatas y les dice: les acabo de enseñar el camino al cielo y ya se están desviando. Imagínese usted qué triste es para un creyente, para un predicador, hermano, que acaba de enseñar el evangelio y que en ese mismo momento regrese a su iglesia o al lugar donde ha predicado y encuentre que las personas ya se están desviando del buen caminar, del evangelio verdadero del reino de los cielos, que les acabo de enseñar el apóstol Pablo, y ya rápidamente se están desviando. Muchas veces algunos creyentes creen que estas cosas son simples advertencias, pero la verdad, hermano, es que si seguimos a los que están desviados, todos seremos arrastrados y enfrentaremos el juicio de Dios. La Biblia dice, hermanos, que si el ciego guía a otro ciego, ambos irán al hoyo. Y más allá, la palabra de Dios nos advierte: no los sigan a los que andan en falsedad, no sigan a los que predican falso evangelio, porque dice, son guías de ciegos. No podemos nosotros andar a ciegas. Nuestra venda se quitó y ahora somos libres por el evangelio de Jesucristo. No podemos andar detrás de alguien que anda desviado de la verdad. Hermano, la verdad es que si los seguimos a ellos vamos a ser arrastrados. Pero note usted, hermano, que este es el mensaje glorioso del evangelio. No podemos ganar la aceptación de Dios porque somos injustos e imperfectos. No la podemos ganar. Somos injustos e imperfectos y solo la justicia y la perfección pueden vivir en la presencia de Dios. Ahora, yo quisiera que usted notara esto que estamos empezando a estudiar. No es que nosotros estamos tratando de que usted conozca un nuevo evangelio. Ya es el evangelio que ha sido predicado. Hermano, no podemos nosotros ser justificados por nuestras obras porque somos injustos e imperfectos. Y nada imperfecto puede vivir en la presencia de Dios. Pero Dios nos ama tanto que Él nos ha brindado, hermanos, el camino para que seamos justos y aceptables ante Él. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Esto significa, hermano, justificados por la maravillosa gracia del Señor Jesucristo. Ahora, note usted la urgencia que había en la iglesia de Gálatas. Se habían infiltrado falsos maestros. Oiga, y eso ocurre a cada tanto en muchas de nuestras iglesias. Se habían infiltrado falsos maestros que añadían y quitaban al evangelio de las sagradas escrituras. Y también atacaban al apóstol Pablo por predicar la verdad, porque eso es lo que ocurre cuando un ministro del Señor se levanta para predicar la verdad, para defender la verdad del verdadero evangelio. Vendrán muchos en contra de ese predicador y lo pondrán en ridículo. Pero note usted algo muy usual en ellos y que es aún en nuestros días, que persiguen al que predica la verdad.
Como resultado de ello, hermano, de estos falsos maestros, algunos creyentes seguían a esos falsos maestros, pero la advertencia de Pablo fue directa. Los creyentes estaban desertando, no de la iglesia, porque cuando un creyente se deserta, no es de la iglesia, se están desertando de Dios, se están alejando de Dios. Y esa es la verdad que nosotros venimos a decir en esta mañana. El que va tras la falsedad no se está alejando solamente de su iglesia, se está alejando de la presencia de Dios, porque lo que no es verdadero no contrasta con Dios, lo que no es verdadero no puede estar en la presencia de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que se estaban apartando, se estaban cambiando de lugar, se estaban trasladando a otro lugar. Note que en ese proceso, porque era un proceso, esta gente estaban en un proceso de apartarse. Todavía no se habían apartado del todo. Aún existían esperanzas de que se arrepintieran y se regresaran a Dios. Y esa era la urgencia del apóstol Pablo. Entonces, nuestra preocupación es grande cuando vemos que muchos creyentes se están alejando de la verdad y yendo tras las falsas doctrinas donde hay ofrecimientos muy maravillosos ante sus ojos, pero que son pura falsedad. Y la gente está yendo detrás de ellas, porque cuando una persona se aparta del evangelio, no se está apartando de un conjunto de creencias o principios, ni tampoco, como le dije al principio, ni de la iglesia. La persona se está apartando de Dios mismo y ese es el peligro. Es Dios quien nos ama, es Dios quien nos salva, no un conjunto de creencias, ni la religión, ni una iglesia. Es Dios quien nos ha dado la oportunidad de salvación. Y cuando nos alejamos, es de Él que nos estamos alejando. La persona se aparta de Dios mismo, gloria al Señor. Hermano, es Dios el que nos llama personalmente a la gracia de Cristo. No es un mensaje, no es un predicador el que nos llama, es Dios el que nos ha llamado. Por lo tanto, apartarse es desertar de Dios mismo, de la persona que nos ha amado lo suficiente como para salvarnos y darnos vida eterna. En otras palabras, amado hermano, los predicadores del evangelio, los predicadores de evangelios falsos, podríamos decir, sufrirán el juicio de una doble maldición. Note que la palabra anatema en este caso significa alguien que está destinado a la destrucción, o sea que está llevado al castigo eterno, está ubicado bajo la ira de Dios. Y ese es el peligro. Hermano, nosotros oramos por los hermanos que se han desviado y han ido tras la falsa doctrina. Unos por amor a ganancias deshonestas, otros porque han sido engañados, han sido enredados por no tener el conocimiento suficiente de la palabra de Dios. Hay una esperanza todavía para ellos. Si se arrepienten y se apartan de la falsedad, no enfrentarán la ira de Dios. De lo contrario, sí la podrán enfrentar. Hermano, esta es una dura y clara advertencia. Y esta advertencia, hermano, está dirigida a los falsos maestros de todos los tiempos. Aleluya, de todos los tiempos, no solamente del tiempo de los Gálatas, está dirigida a los falsos maestros de todos los tiempos. Si están practicando un falso evangelio, enfrentarán la ira venidera de Dios, enfrentarán el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó, hermano, a todos Dios nos llamó, como llamó a los primeros apóstoles, a los primeros discípulos. Dios los llamó a proclamar, pero también a defender el verdadero evangelio de Dios. El asunto es que muchos creyentes no saben cómo defenderse. Ese es otro problema. Pero note lo que dice Primera de Pedro 3:15, cómo Dios los llama para proclamar y defender. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Esa es la palabra clave. Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y el Señor quiere, hermano, que proclamemos el evangelio, pero que también lo defendamos con toda sabiduría. En otras palabras, tenemos que estar preparados para contestar y defender la esperanza de la salvación, para hacer apologética de nuestra fe. La apología es defensa de nuestra fe. Debemos de defender nuestra esperanza. Debemos de decir que nuestra esperanza no es una esperanza muerta. Tenemos que tener la respuesta de que nuestra esperanza es una esperanza viva, porque está vivo sentado a la diestra del Padre. Cristo es nuestra esperanza. Gloria al Señor. Ahora, para esto el creyente debe de estar en un constante contacto con la Escritura. Debe de conocer la Biblia y debe de vivir en oración para estar preparado para dar testimonio de Cristo. Hermano, el problema es
que la mayoría de los creyentes confesos, los que hemos confesado a Cristo, conocen muy poco sobre Cristo, sobre lo que, hermano, lo hace tan único y superior a los demás. No porque seamos más grandes, es por lo que Dios ha puesto adentro de nosotros. Hermano, pocos pueden dar testimonio y conducir a alguien a un conocimiento salvador de Jesucristo. Pocos están dispuestos a tomarse el tiempo o hacer el esfuerzo de estudiar la palabra de Dios y de aprender la verdad. Hermano, la mayoría simplemente no está dispuesta a pagar el precio de aprender sobre Dios y Cristo y prepararse para ser testigos dinámicos del evangelio verdadero del reino de los cielos. Gloria al Señor. En otras palabras, el creyente debe de ser cuidadoso acerca de cómo responde y cómo defiende la esperanza de la salvación. Muchos se encargan de avergonzar a los creyentes cuando no tienen la respuesta, pero bendito sea Jehová, porque dice su palabra que si a usted le falta sabiduría, pídasela al Señor, que Él se la dará. Porque no es nuestra sabiduría, es con la sabiduría del reino de los cielos que nosotros vamos a hacer la defensa de nuestra esperanza. Gloria al Señor. Ahora bien, debe de responder a la gente, hermano, con un espíritu de, ¿qué cosa dijo la palabra? Espíritu de mansedumbre y de temor a Dios. O sea, hay que mantenernos firmes en lo que hemos creído, aunque por nuestra postura seamos perseguidos y seamos criticados. El apóstol Pablo dijo, ninguna cosa creada ni en el cielo, ni debajo del cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar me van a apartar del amor que es de Dios, que es en Cristo Jesús. Esa tiene que ser nuestra postura. Ningún ofrecimiento, ninguna esperanza que no sea la que nosotros tenemos nos van a apartar del amor de Cristo. Tenemos que estar preparados para la crítica, para la persecución por predicar la verdad. Pero gloria al Señor, porque nosotros hemos sido hechos libres para predicar el evangelio, porque la verdad nos ha hecho libres, gloria a Dios. Por eso el segundo punto nos llama a que nosotros resistamos la hipocresía. En primer lugar, ¿cómo la vamos a resistir? Dándole a entender a la gente que el evangelio es para todos. No es exclusivo para un grupo. El evangelio del reino de los cielos, el verdadero evangelio es para todos. Aleluya. El versículo 6 del capítulo 2 de Gálatas dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, o sea, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron, dijo el apóstol Pablo. No lo estoy diciendo yo. Estoy leyendo un versículo de la carta a los Gálatas, versículo 6 del capítulo 2. El apóstol Pablo hace esta declaración, hermano, en el versículo 6, porque estaba defendiendo el evangelio ante cualquiera y todas las personas. Los falsos creyentes decían que no debían seguir al apóstol Pablo, puesto que no era un ministro verdadero. Le ponían críticas encima al apóstol Pablo. Decían que su llamado no era igual al de los apóstoles de Jesucristo. Decían que él nunca había tenido relación directa con Jesucristo, ni con los demás líderes de la iglesia principal. Entonces, ¿cómo entonces podía ser un verdadero ministro de Dios? No contaba. Para esos creyentes de la iglesia en Gálatas, Pablo no contaba con las credenciales adecuadas y no tenía relación adecuada con los líderes correctos. Esa era la postura de aquellos creyentes que andaban en la falsedad. Por lo tanto, abruptamente, Pablo declara la filosa verdad de la palabra de Dios y dice, Dios no acepta a la persona de ningún hombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios no demuestra parcialidad. Hermano, lo que Pablo estaba diciendo es, ningún hombre, ni siquiera un hombre de gran reputación, puede agregar algo al llamado de otro hombre al evangelio de Dios. Dios es el creador del evangelio y el que convoca a los hombres al ministerio. Los hombres no crearon el evangelio, no el evangelio verdadero. Y los hombres no convocan a otros hombres al ministerio, no al verdadero evangelio de Dios. Hermano, en otras palabras, Dios trata a todos los hombres de la misma manera. No tiene favoritos y no demuestra parcialidad alguna en ninguno de los sentidos de la palabra. Toda persona es salva. Aleluya, por el mismo evangelio. Y todo verdadero ministro es llamado por el mismo Señor.
Hermano, esto nos enseña a todos que no tiene que haber envidia ni discriminación entre aquellos que ministramos el verdadero evangelio del reino de los cielos. Al contrario, debemos de estar unidos hablando una misma cosa. ¿Cuál cosa? El evangelio de la verdad, el evangelio de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Dele gloria al Señor ahí en el lugar donde está. Debemos de vivir sin hipocresías, dijo el apóstol Pablo. Y aquí hay un problemita que existía en el grupito de los apóstoles. Y note usted de que no muchos ministros nos ponemos a la orden para hablar de estos temas porque son muy espinosos. Vamos a hablar de un apóstol muy conocido, pero note lo que dice el verso 14 del capítulo 2. Pero cuando vi, dice el apóstol Pablo, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, Pablo no está hablando de los creyentes comunes, está hablando de los apóstoles, de uno en principal. Y dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermano, a practicar el judaísmo, quiere decir ahí. Aquí nos encontramos con un problema que ha venido de generación en generación. ¿Cuál ha sido? La hipocresía. Ha existido por todo el tiempo de la humanidad. Note que cuando los judaizantes vieron a Pedro, el gran apóstol judío, comiendo con los gentiles que no habían sido circuncidados, se les fueron encima al apóstol Pedro. Empezaron a hablar mal del apóstol Pedro. Entonces, ¿qué ocurrió? Pedro, al ver la actitud de los judíos contra él, al parecer se retrajo de mantener una relación estrecha con los gentiles. Entonces, al hacerlo, sucedió lo inevitable, lo que sucede cuando hay esa actitud. ¿Qué fue lo que sucedió? La iglesia se dividió trágicamente, tal como lo hace cualquier iglesia cuando un líder complace al hombre y comienza a seguir a los críticos y a los camaradas de ellos. Eso es lo que ocurre. Ahora, note que Pedro y los otros judíos se separaron de los gentiles. Y su pelea fue tan fuerte, amados hermanos, que el ministro principal que estaba en ese entonces, que se llamaba Bernabé, lo puede leer en esa historia de Gálatas, fue incluso inducido a estrechar filas, a irse con ellos. Se fue con ellos. Pero uno que tenía entendimiento claro del evangelio y el llamado claro de Dios, ese era el apóstol Pablo. Hermano, él se mantuvo en soledad entre los líderes para luchar por la verdad del evangelio. Pablo comienza a tratar el problema diciendo que un creyente no debe de tener más normas dobles. No puede ser un creyente que hoy dice una cosa y mañana es otra, que hoy presenta en la iglesia un carácter y fuera de la iglesia va a presentar otro carácter. Hermano, el lenguaje es sencillo. Pedro tenía dos caras, para que usted me entienda. Complacía a los hombres, comía con los cristianos gentiles, pero cuando llegaron algunos judaizantes, se separó por completo de los gentiles. Temía lo que los judaizantes podían pensar. Hermano, Pedro, por lo menos ahí encontramos tres faltas claves para advertir a los ministros del Señor que no deben tomar esa actitud del apóstol Pedro. Note la primera, Pedro fue hipócrita, y estoy siendo muy fuerte como lo fue el apóstol Pablo. El apóstol Pedro en esa ocasión fue hipócrita. Decía una cosa, versículo 9, lo puede leer de Gálatas 2. Decía una cosa, pero vivía de acuerdo a otra. Lo puede leer en los versículos 11 y 12, no tengo el tiempo. Por eso decimos, tenía dos caras. Número 2, otra falta, es que siguió a la multitud simplemente porque ejercieron presión sobre él. Incluso sabía lo que estaba pasando, que no era correcto. Y como surgió la presión, le importó más lo que podían decir los judíos de él que lo que Dios pensara de la actitud del apóstol Pedro. Y número 3, estimaba a algunas personas más que a otras. Versículo 12 lo dice. Pedro estaba caminando, hermanos, por un sendero impío. No vivía de acuerdo a la verdad del evangelio. Por eso tuvo que salir el apóstol Pablo en defensa y exhortarlo duramente para que el apóstol Pedro cambiara su actitud. Y sí la cambió, lo vamos a estudiar más adelante o quizás en la otra clase. Pero note usted, amado hermano, Pedro caminando por ese sendero de la hipocresía y que vivía de un modo mientras les decía a los demás que vivieran de otro modo. Eso no tiene que ser la actitud de un ministro ni de un creyente tampoco. Nosotros debemos de vivir y debemos de demostrar con nuestras acciones que lo que estamos hablando es una realidad.
Ahora bien, cuando los judaizantes no estaban cerca viéndolo al apóstol Pedro, él comulgaba con los gentiles. Pero cuando llegaron los estrictos religiosos, cambió su manera de comportarse. Esto nos tiene que servir a nosotros, amados hermanos, como una fuerte advertencia para que todo creyente, especialmente los ministros, debamos cuidarnos de andar por los caminos de impiedad, no ser fieles, no ser infieles al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también debemos de cuidarnos, amado hermano, debemos de cuidarnos de vivir una vida de hipocresía. ¿Por qué tenemos que vivir una vida de hipocresía? Si hemos sido hechos libres, somos cartas leídas, dice la palabra del Señor. Hermano, nosotros no podemos vivir a ciegas, no podemos creer que estamos demostrando una cosa y por detrás estamos haciendo otra. Debemos de ser reales, verdaderos hijos de Dios. No tenemos que ser gobernados por ninguna oscuridad. Somos gobernados por la luz, porque Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Amado hermano, nosotros debemos de vivir una manera de que le agrade a Dios. No debemos de vivir de una manera mientras le decimos a los demás que vivan de otra. Debemos de vivir la misma manera de la cual le estamos diciendo que vivan a los demás. Hermano, que el Señor nos ayude a superar cualquier adversidad que se interponga entre la verdad del Evangelio de Jesucristo y el ministerio que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Porque Dios nos llamó, hermano, a proclamar la salvación por la fe. Este pasaje, este principio, hermano, es porque ese era el tema que se estaba discutiendo en Gálatas. Esa era la razón por la cual el apóstol Pablo exhorta al apóstol Pedro. Mira por qué le dice eso. Versículo 16 del capítulo 2. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y esto se lo está diciendo el apóstol Pablo a Pedro y a los demás porque estaban criticando a los gentiles que habían recibido a Jesucristo por fe, hermano, y querían que practicaran el judaísmo y querían que se circuncidaran también para poder entrar en la iglesia grande de Jerusalén. Entonces el apóstol Pablo le dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y eso es una gran realidad. Nadie se justifica por sus obras. Note que ahora el apóstol Pablo se identifica con los judíos y no es que esté tomando el rumbo del apóstol Pedro. Pues él era judío por naturaleza, es decir, era judío de nacimiento. Pero también Pablo se refiere a los gentiles en esos versículos como pecadores, es decir, pecadores de rango. Note que los judíos se consideraban extremistas religiosos y consideraban a los gentiles como pecadores de rango, era algo grande. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es lo siguiente. Note lo que voy a decir, que esto tiene que entenderse a la luz de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. Pablo, cuando se refiere a los pecadores como pecadores a los gentiles, lo que está diciendo es lo siguiente: todos los judíos, extremistas religiosos, que habían creído en Cristo, hermano, habían confesado lo mismo que habían confesado los pecadores de rango, o sea, los gentiles. ¿Me explico? Ustedes que son judíos han confesado lo mismo que confesaron estos que no son judíos, los gentiles, a los cuales ustedes llaman pecadores de rango. Una persona es justificada solo por la fe y no por las obras de la ley. Es decir, que al acercarse a Cristo, los extremistas religiosos judíos estaban confesando que su religión, su ritual, sus obras y su ley no podían salvarlos. Oiga, ¿cómo se equivoca la gente, verdad? Gloria al Señor por habernos hecho libres con la verdad y quitarnos la venda y poder entender la verdad del Evangelio. Pablo le dice, pues si ustedes estaban allá en la ley, ¿por qué vienen entonces a Cristo? Están confesando ustedes que las obras de la ley no los pueden salvar. Es decir, que cuando ustedes se acercaron están demostrando que esos rituales y esa ley no los pueden salvar. Ustedes necesitaban algo más, mucho más. Por lo tanto, ustedes se han volcado a Cristo. Porque, hermanos, una persona es justificada no por obra. Una persona no es justificada y aceptable para Dios por las obras ni por la ley. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el hombre está lejos de la gloria de Dios. ¿Por qué está lejos de la gloria de Dios? Porque somos imperfectos, incompletos e inferiores de lo que debíamos ser. Sin embargo, todo lo que vive en la presencia de Dios debe de ser completo y debe de ser perfecto.
Entonces, ¿por qué un ser imperfecto no puede, hermano? Y note lo que voy a decir. Este es un principio importante de la palabra de Dios. Un ser imperfecto no puede hacer algo perfectamente bien. ¿Me explico? Si somos imperfectos, no podemos hacer algo perfectamente bien. Por lo tanto, el hombre no es salvo por las obras ni por la ley. Si nuestra salvación depende de alguna obra, hermanos, que podamos hacer, entonces estamos perdidos. Sencillamente así. Porque, ¿qué obra podemos hacer que nos convierta en una criatura perfecta y eterna? Ninguna. Es decir, que ningún hombre puede hacernos perfectos y eternos y hacer que vivamos por siempre en un mundo perfecto y justo. No, y nosotros lo sabemos a través de las Escrituras. Sabemos ese principio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dios dice que hay una única manera y dice, es que hay que creer en la fe de Jesucristo. Justificado significa, hermanos, declarado justo. No se trata de hacer que un hombre sea justo. Nadie puede ser justo en esta carne. Se trata de que estamos justificados. Hemos sido declarados justos, declarados no culpables. Aleluya, gloria a Dios. Dele gloria al Señor. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo. ¿Por qué hemos sido declarados justos? Porque hemos sido crucificados con Cristo Jesús, si es que hemos creído en Él. Gloria al Señor. Versículo 20 del capítulo 2 lo dice. Con Cristo estoy juntamente crucificados, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué clarita es la palabra del Señor. El creyente, hermanos, vive para Dios al haber sido crucificado con Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo puede ser que un hombre sea crucificado con Cristo cuando Cristo murió hace tantos siglos, tantos años? Pues las Escrituras nos dicen cómo. Sencillamente, cuando un hombre cree que Jesucristo murió por él, que Jesucristo cargó con el castigo del pecado por él, Dios toma la fe de ese hombre y la considera su fe como habiendo muerto en Cristo. Considera su fe como una identificación con Cristo en su muerte. Considera su fe como si ya hubiera sido castigado por el pecado en la muerte de Cristo. Entonces, como dicen las Escrituras, el hombre es crucificado con Cristo. Hermano, Dios considera o da mérito al creyente como si ya hubiera muerto con Cristo y hemos renacido a una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas cuando estamos en Cristo. Gloria a Dios. El creyente vive para Dios al permitir que Cristo viva en su vida y a través de su cuerpo. Hermano, esto es algo que lo debemos de practicar muy a menudo. Dejar que Cristo guíe nuestras vidas. Note que el creyente es crucificado con Cristo y sin embargo sigue viviendo en esta tierra. Por lo tanto, hermano, no sea que esté a cargo de la vida del creyente, que Cristo esté a cargo de la vida del creyente. Ese creyente no puede vivir para Dios. Si Cristo no está a cargo de nuestras vidas, entonces el creyente no puede vivir para Dios. Por la fe murió con Cristo, por lo cual debe de vivir con Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Debe permitir que Cristo viva en y a través de su cuerpo para que lo controle y para que esté a cargo de su vida. Entonces, es la única manera en que un hombre puede vivir para Dios, hermano, y es la única forma que podemos vivir para Dios, es confiando en su gracia y en el amor de Dios, es decir, confiando en la muerte de Jesucristo por su justicia. Quiero dejarlos con este corto pensamiento, hermanos. El tiempo es corto, no podemos alargarlo mucho. Tenemos el tiempo limitado para enseñar en estos tiempos, pero gloria al Señor, hermano. Quédese con esa preciosa palabra que hemos hablado en esta mañana. Nuestra fe nuestra salvación ya está. Solo lo que tenemos que tener es confiar, poner nuestra fe, nuestra mirada en el Señor y Salvador Jesucristo. No hay nada que podamos hacer para alcanzar nuestra salvación. No hay otro camino que podamos tomar para llegar a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Hermano, Pablo quería que los Gálatas volvieran al único evangelio verdadero, solo
poniendo la fe en Cristo como el único sacrificio por el pecado, y era el único que podía darles la salvación, y hasta el día de hoy es el único que nos puede brindar la salvación. Hermanos, cualquier cristiano puede sentirse tentado a pensar que vivir una vida ejemplar nos ayuda a ganar el favor de Dios. Hay que examinar nuestras vidas de manera que podamos entender que si Dios no está en control de nuestras vidas, que si no es Jesucristo el que gobierna nuestras vidas, que si nuestra fe no está en Jesucristo, no podemos alcanzar nuestra salvación. Si en esta mañana ha habido un amigo que nos has estado observando y quiere ser parte de esta preciosa salvación que nos brinda el Señor Jesucristo, que Dios en su eterno amor nos brindó la gracia salvadora a través de su Hijo Jesucristo, usted puede confesarlo hoy, aceptando a Jesucristo como el único y salvador de su vida, y Dios le pondrá su nombre en el libro de la vida. Si esa es su decisión, puedes orar conmigo en esta mañana. Padre que estás en los cielos, en esta mañana he escuchado tu palabra. He conocido que tú eres el único camino que me conduce al Padre. He conocido que tú eres el único que ha muerto por mis pecados, que ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Confieso que soy un pecador, me arrepiento en esta mañana, te pido perdón, te pido que me laves con tu sangre poderosa, te pido que pongas mi nombre en el libro de la vida, y de ahora en adelante seré un hijo tuyo y caminaré para ti, viviré para ti, confiado en ti. Padre, te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana también yo clamo, Señor, por aquellos que están pasando urgencias, necesidades, que han escuchado esta palabra, que haya sido un bálsamo, Señor, que haya sido una unción fresca sobre sus vidas, que hayan sido edificados a través de esta palabra. Bendice, Señor, la vida de los líderes de nuestra iglesia. Bendice a los pastores, Señor. Bendice a hermano pastor, Padre. Bendice a los líderes, a los diáconos. Dale sabiduría para seguir manejando estas circunstancias difíciles por las cuales estamos pasando, Señor. Te lo pido y lo recibo en el nombre de Jesús, y al sea la gloria. Amén y amén. Amados, que Dios les bendiga. Quiero dejarlo con esta pregunta. ¿Está su vida siendo edificada solamente sobre Cristo, sin depender de la autosuficiencia, sin depender de la propia bondad suya? Si es así, hermanos, está en el camino correcto. Si no, pídale a Dios que le revele cualquier dependencia de sí mismo para la salvación, para que usted la haga a un lado y dependa absolutamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Será hasta la próxima. Que Dios me los bendiga.